Muchas gracias, muy buen día a todos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer públicamente al doctor René Malé, presidente de nuestra asociación, así como a toda la mesa directiva por la confianza para coordinar este curso que creo que dará muchos frutos en beneficio de nuestra población. Por supuesto a mis compañeros, el doctor Mauricio Castillo, al doctor Antonio Velarde y a Abigail, por la intensidad con la que trabajamos para hacer esto posible. Y bueno, les voy a presentar esta plática que, como dice la doctora Rosalba, estaba asignada al doctor Pérez, no pudo estar con nosotros, pero con todo gusto yo les comentaré un poco acerca de los estudios no invasivos radiológicos para evaluar fibrosis. Como ya hemos hablado a lo largo de esta mañana, bueno, la biopsia hepática es un estándar de oro imperfecto. Realmente, como comentaba el doctor Raúl Contreras, evalúa apenas una parte de 50,000 y además las lesiones hepáticas suelen ser heterogéneas, por lo cual dependerá mucho de donde tomemos la biopsia. Podemos encontrar todo el espectro de la enfermedad hepática, esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis, en cualquiera de sus estadios, ¿no?, hasta llegar a la cirrosis. Por todos los pros y contras que se han hablado esta mañana sobre la biopsia hepática, es que cada vez hay más interés en buscar métodos no invasivos. ¿Qué les puedo yo decir acerca de los métodos radiológicos? Bueno, vamos a ver los siguientes, que son la elastografía de transición por vibración controlada, el Acoustic Radiation Force Impulse, que hay de dos tipos, puntual y de 2 dimensiones, y hablaremos un poco acerca de la elastografía por resonancia magnética para ver qué ventajas tenemos de cada uno de ellos y qué contras o qué inconvenientes podríamos encontrar. La elastografía de transición, así es como lo vemos en la pantalla del estudio, básicamente se caracteriza por ser un pulso unidimensional que tiene por objeto medir la rigidez o la elasticidad en un tejido. Específicamente la elastografía de transición de que se dispone en la actualidad tiene validación para parénquima hepático principalmente, y básicamente se basa en que nosotros con un transductor que les mostraré más adelante damos un disparo y esto nos va a permitir tener un pulso mecánico, es decir, un pequeño golpe. Si ustedes toman su mano y con su dedo dan un golpe, eso es lo que hacemos con el transductor de FibroScan, damos un golpecito que es un pulso mecánico que va a producir una onda elástica y esta onda elástica va a viajar a través del tejido hepático. Una onda de ultrasonido va a seguir a ese pulso mecánico que producimos y va a poder medir la velocidad con la cual se propaga esa onda elástica en el interior del tejido hepático. De esta manera, a mayor rigidez del tejido, vamos a tener que esta onda se propaga en forma diferente en un tejido elástico que en un tejido rígido, y ese es el principio básico por el cual podemos, por este método, medir la elasticidad o rigidez del tejido. Entonces tenemos una ventana que nos da el ultrasonido en modo B, con lo cual podemos, esta imagen tiene que ser homogénea, libre de estas partecitas, por ejemplo, blancas que se ven aquí o ecos, no deben estar presentes porque ahí podemos estar muy abocados al espacio intercostal, o a lo mejor hay interferencia de grasa o de un vaso sanguíneo. Entonces con esto nos ayudamos para guiar la posición adecuada del transductor. Estas rayitas que ven aquí en verde, si no estamos con la suficiente intensidad colocados, se ponen rojas, entonces nos ayuda a colocar en posición y con la fuerza suficiente el transductor, y bueno, esta línea que tiene que verse como se ve aquí. Y bueno, ¿cómo lo vamos a interpretar? Se hacen 10 mediciones, que son las que ven aquí, y al final el equipo lo que saca es una mediana. Recordemos que la mediana es en una serie de números que ponemos ordenados de menor a mayor, justo el número que cae a la mitad, eso es la mediana, y nos da el rango desde la menor hasta la mayor medición que tuvimos. Eso es importante porque cuando ustedes reciban estos estudios, la forma de interpretarlo, tenemos que ver el rango intercuartílico de esa mediana, no debe ser superior. Algunos estudios o alguna literatura van a encontrar que dice no debe ser mayor a 30, porque si no es un estudio no confiable.
y algunos artículos son todavía más estrictos y dicen que un estudio ideal, perfectamente bien realizado, debe tener un rango intercuartílico de menos de 15. ¿No? Y entonces aquí vemos que en kilopascales nos dan el resultado con el cual podemos interpretarlo. Este equipo además nos puede dar una estimación de la cantidad o cuantificar la grasa que hay en ese parénquima, y bueno, eso es con el CAP, que también nos puede ser de utilidad. Entonces aquí vemos el transductor, se debe de colocar de la base del apéndice gifoides, pues trazamos una línea imaginaria perpendicular hacia la línea axilar media, y esa es la zona en la que en los espacios intercostales, con el paciente en posición un poquito como en forma S, para que abra bien los espacios intercostales, pues se coloca este transductor. Aquí donde este doctor tiene su mano hay un botón que es con lo que generamos el pulso mecánico, y pues podemos medir esa rigidez. Ventajas que tiene esta técnica, como ven ustedes acá, nos da una proporción de tejido analizado que es discretamente superior a lo que podemos ver en un pequeño cilindro de la biopsia. Entonces pues nos permite evaluar un área un poco mayor de tejido, y bueno, así es como lo vemos, ¿no? Dependiendo de los kilopascales es el grado de fibrosis que vamos pues a tener, cuidando pues de interpretarlo. Entonces así es como lo podemos imprimir y como lo van a recibir ustedes. Nos da la cuantificación o la estimación de grasa. Lo que más nos importa, hablando de fibrosis, pues es los kilopascales en la medida de fibrosis hepática. Siempre fijarnos el número de mediciones, cuántas fueron válidas para ver realmente que el estudio sea confiable, y muy importante que el rango intercuartílico pues idealmente sea menos de 15%, ¿no? Y aquí nos muestran gráficamente cómo son todas esas mediciones que se van realizando. ¿Y cómo lo interpretamos? Bueno, algo muy importante a cuidar es que depende de la etiología el punto de corte para cada grado de fibrosis. Entonces hay tablas que ya están prácticamente disponibles y que son muy prácticas, y que uno cuando tiene este equipo pues las tiene ahí a la mano, en donde lo que sí tenemos que cuidar es informar bien al médico que va a hacer el estudio qué origen estamos sospechando como la causa de fibrosis o cirrosis de nuestros pacientes, porque vean ustedes que no es lo mismo tener hepatitis B que tener virus de hepatitis C y estar coinfectado con VIH, o tener hepatitis únicamente y estar o tener enfermedad colestásica, o si la etiología es alcohol, o si la etiología es hígado graso no alcohólico. Los puntos de corte pues son diferentes para cada etiología. Y bueno, aquí en esta tabla lo que podemos observar es que pues dependiendo de la barra de color, quiere decirnos que no hay fibrosis, que hay fibrosis leve, significativa, avanzada o definitivamente hay cirrosis. Al igual que los métodos serológicos, este tipo de estudios tiene principal inconveniente en que en ciertas condiciones podemos sobreestimar el grado de fibrosis, es decir, que nuestro paciente a lo mejor no tenga fibrosis o tenga un grado menor al que nos reporta el estudio, y en quienes podemos tener pues estas sobreestimaciones del grado de fibrosis es en estas condiciones. Por ejemplo, pacientes que tienen obesidad, sobrepeso u obesidad, y a mayor grado de obesidad, mayor dificultad va a tener este equipo pues para precisar con exactitud el grado de fibrosis. Hay sondas o transductores especiales para este tipo de pacientes, sin embargo hay estudios que nos demuestran que este estudio pues tiene la desventaja de sobreestimar el grado de fibrosis en pacientes con obesidad. En los pacientes que tienen ascitis pues también no es un método ideal, porque podemos tener errores en el diagnóstico. En los procesos inflamatorios, por ejemplo, un paciente con alcoholismo activo puede tener algún grado de esteatohepatitis además de fibrosis, y eso sobreestimar el grado de fibrosis que nos va a reportar el estudio. O en pacientes con una pues hepatitis activa o cualquier otro proceso inflamatorio no hepático que pueda repercutir, pues podría sobreestimarnos ese grado. Pacientes con hiperbilirrubinemia también se ha visto que no es un estudio ideal, porque puede pues también sobreestimar el grado de fibrosis.
Otro de los que tenemos disponibles, pues es este, que es, el principio es el mismo, solo que en el ARFI lo que tenemos es que no se genera un pulso mecánico, se genera un pulso acústico. Una de las principales ventajas que tiene este estudio sobre la elastografía de transición, pues es que va acoplado al ultrasonido convencional, por lo tanto, si nosotros vamos a indicar un ultrasonido, podemos hacer la exploración radiológica del hígado, de la vesícula, de la vía biliar, con lo que ya nos comentaba el doctor Kimura, toda la exploración que se debe hacer por parte del ultrasonido, con la ventaja de que además pues se puede hacer de una vez la evaluación de la rigidez hepática si es que así lo requerimos, ¿no? Entonces, igual pues permite seleccionar una región a evaluar aproximadamente de 10 a 40 milímetros por 6 a 8 milímetros de ancho. Una ventaja que tiene, les comentaba que el otro tiene una posición, la elastografía de transición, una posición específica en donde se debe realizar. Si no la podemos realizar en otro sitio, porque entonces nos va a dar resultados que no van a ser los adecuados. Nos va a dar resultados ya sea sobreestimar o subestimar la fibrosis. Con este equipo, el radiólogo sí puede definir, hacer primero el ultrasonido y definir cuál es la zona idónea para realizar la elastografía, es decir, si puede buscar el sitio más conveniente, evitando así, por ejemplo, vasos sanguíneos, o si hay una neoplasia, pues bueno, franquearla, o si hay, o la cápsula, por ejemplo, hepática, bueno, pues también, y de esa manera entonces podemos seleccionar el sitio en el cual vamos a realizar la elastografía. Una de las desventajas, bueno, generalmente pues se requiere de un radiólogo que tenga experiencia para manejar tanto ultrasonido como pues este tipo de elastografía. Y bueno, algunos estudios también nos dicen que aunque puede ser un poco más preciso, sobre todo la de 2 dimensiones sobre la elastografía de transición o sobre la que es puntual, que ahorita vamos a ver qué diferencias hay entre ellas, pues también el grado de esteatosis o de obesidad podría sobreestimar el riesgo de fibrosis, ¿no? Y la técnica. Entonces, miren, así es como lo muestra en imagen el radiólogo cuando hace el estudio. Esta es un ARFI de punto o point shear wave que se llama, en la cual algo muy importante a cuidar, acá tenemos la cápsula de Gleason, la cápsula hepática, entonces si el radiólogo se pone muy cercano a esa cápsula, nos va a decir que el paciente tiene a lo mejor hasta cirrosis sin que eso sea verdad. Entonces, algo importante es que la elastografía se tiene que, esta ventanita que es como el área de interés para medir la elastografía, se tiene que poner perpendicular a la cápsula, pero siempre separada por lo menos unos 2 centímetros para que este resultado sea confiable. Aproximadamente esta que le llamamos área de interés mide aproximadamente 1 centímetro cúbico de tejido y aquí les muestran la profundidad a la que se está evaluando. Eso también es importante porque la profundidad ideal se ha visto que es entre 4 a 4.5 centímetros, o sea, aquí en profundidad, el equipo pues debe medir entre 4 a 4.5 centímetros, que es lo que le llaman los radiólogos pues como el mejor punto para tener una evaluación lo más fidedigna y lo más exacta del grado de fibrosis que estamos evaluando, ¿no? Entonces, puntos a cuidar, el pulso debe ser perpendicular a la cápsula, estar separado por lo menos entre unos 5 a 2 centímetros por debajo de la cápsula y cuidar la profundidad para que de esa manera tengamos una técnica adecuada y bueno, pues el resultado sea confiable. Ahora, a lo mejor en su centro tienen elastografía de transición, otros tienen ARFI, entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, en general, aquí les muestro un ejemplo de los múltiples estudios que hay, en los cuales, bueno, se evaluó la fibrosis hepática en pacientes con hepatitis crónica, principalmente asociada a virus C, y bueno, se comparó la elastografía de transición versus el ARFI puntual. Se evaluó una gran cantidad de pacientes de hepatitis virales, se comparó con el gold estándar, que es la biopsia hepática, y prácticamente cuando evaluamos la evidencia que hay al respecto, tanto la elastografía de transición como el ARFI puntual, pues son muy similares. Vean que son mucho más exactos, sus áreas bajo la curva son mucho más adecuadas cuando evaluamos para discriminar entre presencia o ausencia de cirrosis
o de fibrosis avanzada y estadios pues más leves. Y donde tiene mayor dificultad como prueba diagnóstica es para diferenciar la presencia o ausencia de fibrosis en etapas leves o F2, por ejemplo. Entonces, son muy buenos métodos cuando estamos hablando de lo que queremos saber es fibrosis avanzada o cirrosis, pero en estadios más tempranos pues es donde hay más dificultad. Esta es otra técnica que es el ARFI o Shear Wave Elastography de 2 dimensiones, que tiene una ventaja, nos permite evaluar un área mucho más extensa. Y aquí, por ejemplo, aquí les muestro que cuando el radiólogo obtiene la imagen, lo primero que debemos evaluar es el mapa de calidad. Toda la parte que se muestra en verde son áreas que son adecuadas para llevar a cabo la elastografía. En cambio, las que se ven en rojo, pues pueden ser vasos sanguíneos o puede ser vía biliar, por ejemplo, si hubiera algo de vía biliar ahí. Entonces, en las zonas en las que nos muestran en rojo, podríamos tener errores al llevar a cabo la elastografía. Entonces, siempre se hace primero el mapa de calidad y posteriormente la elastografía. Que aquí, por ejemplo, vean que es un hígado pues sin fibrosis, ¿no? Nos da una escala de colores, a mayor cercano al rojo, más fibrosis, y los colores en azul, pues no hay fibrosis. Se debe cuidar, igual que para la elastografía por ARFI de punto, separarse de la cápsula y que la ventana de medición pues sea perpendicular a la cápsula, con las mismas reglas que ya comentamos. Aquí les quiero mostrar que vean cómo, por ejemplo, si el radiólogo se pone inmediatamente por debajo de la cápsula de Gleason, eso puede darnos este artefacto y nos va a dar la falsa impresión de que hubiera cirrosis en ese paciente, cuando en realidad pues es el artefacto de la cápsula. Por eso es muy importante cuidar, separar 2 centímetros el área en donde vamos a medir por debajo de la cápsula. Este paciente pues no tiene fibrosis, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos perpendicular y por lo menos de 1.5 a 2 centímetros por debajo de la cápsula, cuidando también pues para poder hacer la medición correcta. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la evidencia que tenemos hasta la fecha nos dice que la elastografía de 2 dimensiones puede ser un poco más exacta cuando se ha comparado con elastografía de transición. Aquí les muestro, por ejemplo, para discriminar fibrosis significativa, fibrosis avanzada o cirrosis, las áreas bajo la curva, que en general en los estudios que existen pues hay una tendencia hacia que la elastografía por ARFI de 2 dimensiones pues parece ser discretamente más exacta con respecto a los otros métodos. Y bueno, cuidar siempre los puntos de corte, porque vean que también, por ejemplo, esto está reportado para los puntos de corte de las diferentes aparatos de acuerdo a su marca, pues también cuidarlo porque podríamos tener alguna variación. Entonces, estos son los equipos pues, que se comercializan o de los que disponemos y que quizá cada uno tenga uno diferente en su centro. Entonces, aquí nos muestran cuáles son los puntos de corte para decir que no hay fibrosis o es leve. Recuerden que en los estadios más iniciales es donde a estas pruebas les cuesta más trabajo discriminar si hay o no fibrosis, para fibrosis significativa, fibrosis avanzada o cirrosis. Ahora, la otra que tenemos y que a la fecha, por ejemplo, en estudios en pacientes con hígado graso no alcohólico es la que demuestra una mayor exactitud y ser más equiparable al estándar de oro que es la biopsia, pues es la resonancia magnética. La elastografía por resonancia magnética, ya veíamos en las imágenes que nos mostró previamente el doctor Kimura que tenemos 3 imágenes diferentes: la imagen convencional de una resonancia magnética hepática, la parte anatómica, podemos ver la imagen de cómo se distribuyen esas ondas en el tejido y al final el elastograma, que nos lo ponen igual con una escala de colores para poder nosotros saber si hay o no fibrosis. Los colores fríos o en tonos azul indican ausencia de fibrosis y mientras más nos acercamos en el espectro hacia la escala de amarillos, naranjas y rojos, pues nos indica un mayor grado de fibrosis. Entonces vean aquí la diferencia, cómo se ve un elastograma de un hígado normal y cómo se vería en un paciente pues que tiene un hígado con presencia de fibrosis grado 3. Aquí para que lo vean con
de forma más representativa, ¿verdad? Aquí tenemos un hígado que prácticamente pues es normal, no tiene fibrosis, y cómo se ve el hígado de un paciente que sí tiene fibrosis, ¿no? Entonces, nos permite, o la ventaja, una de las principales ventajas que tiene es que como analiza un vector en tercera dimensión, pues eso mejora mucho la reconstrucción de las imágenes, como ya les mostré. Además puede analizar un volumen de varias secciones de hígado en toda su extensión, por lo tanto, bueno, pues podemos tener una mayor exactitud y un muestreo más representativo. Además, bueno, pues tiene la ventaja propia de que podemos evaluar pues otras regiones como hígado, vaso, si es que lo requerimos. Nos da, como ya vimos, el mapa de color de la fibrosis y cómo se propagan las ondas. Además, por ejemplo, puede integrarse, que es otra de sus ventajas, al estudio completo de hígado, por ejemplo, para detectar hepatocarcinoma u otros tumores, medir el contenido de grasa, de hierro, la difusión de agua, etcétera. Entonces, todas estas son ventajas que tiene pues por sobre los otros métodos. Quizá una de sus principales desventajas es, uno, el alto costo, y otro que, pues si ahorita yo les preguntara, a ver, levante su mano quién tiene esta tecnología en su centro, pues a lo mejor solamente pues el doctor Rey, que está por acá adelante, él sí levantaría la mano, y muchos de los que están aquí presentes pues diríamos, no, eso no lo tenemos. Entonces, el alto costo y su poca disponibilidad es una de sus principales limitantes o inconvenientes. También encontrarán en la literatura que los pacientes con obesidad mórbida, pues de repente podemos tener dificultad para que se pueda realizar este estudio, porque hay que entrar a un túnel, ¿no? de la resonancia, y eso se puede dificultar. Y bueno, es importante que nos apoyemos para su realización en un radiólogo que tenga experiencia con estos métodos, que a veces podemos tener el equipo, pero pues no está el personal capacitado para manejarlo, ¿no? Entonces serían las principales limitantes. Y bueno, vamos a ver en estos estudios, principalmente ahora se le está dando mucho peso a la elastografía por resonancia magnética para el estudio de pacientes con hígado graso no alcohólico como alternativa a la biopsia, porque pues se ha demostrado, y este es un ejemplo, de que es superior o es más exacta que otros métodos de imagen. Entonces, en este estudio se comparó la resonancia versus el ARFI para diagnosticar fibrosis en pacientes que tenían por biopsia confirmado el diagnóstico de hígado graso. Vean acá las áreas bajo la curva, la roja es de la resonancia, la azul de ARFI, y bueno, pues vemos que su área bajo la curva es mejor para la resonancia magnética para diagnosticar fibrosis. Aquí vemos los puntos de corte que ellos utilizaron. Y otra ventaja que tiene, bueno, les decía, cuantificar la grasa hepática. En estas gráficas la barra roja es la resonancia. Este es otro estudio que comparó resonancia versus elastografía de transición. La barra azul es la elastografía de transición y las rojas la resonancia. Y vean cómo para discriminar entre los diferentes grados de fibrosis, pues fue superior la resonancia versus la elastografía de transición. Y para cuantificar la proporción de grasa, pues vemos también que cuando se compara la elastografía de transición versus la elastografía por resonancia, pues fue mucho más certera para discriminar entre los diferentes grados de esteatosis la resonancia. Bueno, este es otro estudio en el cual se comparó también, es uno de los estudios más recientes que evalúa ultrasonido, resonancia para detectar fibrosis en pacientes con hígado graso, y lo comparó también con algunos métodos pues serológicos, ¿no? Entonces aquí vean las áreas bajo la curva. La azul que está hasta acá es la de la resonancia. Recuerden que mientras más pegado a esta esquina tengamos la curva, quiere decir que el estudio es más sensible y más específico. Entonces vean aquí que la curva, cuando se compara con otros métodos radiológicos o serológicos, pues la resonancia es una herramienta muy útil, casi se acerca al 1, o sea, podríamos decir que su curva es casi perfecta para detectar fibrosis significativa, que equivaldría a una F2 en el reporte que nos da el patólogo en la biopsia.
Para discriminar también, pues, para fibrosis avanzada, que es F3 en la biopsia, pues vemos igual que la resonancia pues es superior. Entonces, digamos que de todos los métodos que les he platicado, pues es la más exacta, pero quizá no la más disponible ni la más accesible por costo. Y para detectar cirrosis, pues también la resonancia resulta ser la más exacta. Sin embargo, bueno, no dejemos de lado que las áreas bajo la curva de otros métodos como la elastografía de 2 dimensiones, como la elastografía de transición en pacientes no obesos, que es más exacta que en obesos, pues no son nada despreciables, son buenas áreas bajo la curva. Y lo mismo, por ejemplo, hablando, ya nos comentaba el doctor Aldo Torre, de hígado graso no alcohólico, el NALF score tiene una sensibilidad y especificidad que son bastante buenas. Y finalmente, bueno, una estrategia que se hace con frecuencia es combinar los métodos, porque eso aumenta la exactitud diagnóstica de la prueba. Entonces, aquí les muestro un ejemplo en el cual tenemos un método serológico, que es el ARFI, y un método radiológico, que es la elastografía de transición, para evaluar fibrosis en pacientes con hepatitis B, y vean cómo pues, sus áreas bajo la curva pues cómo se ven, ¿no? No se ven perfectas como se ven acá. Acuérdense, mientras más cercano a esta esquina, mayor exactitud de la prueba. Vean cómo están estas curvas y cómo cuando se combinan, es decir, ARFI más APRI, bueno, pues mejora el área bajo la curva. Si combinamos el resultado del ARFI con el índice de Forms, mejora el área bajo la curva, y si sumamos los tres, pues se ve mejor, ¿no? Entonces, generalmente combinar dos métodos, ya sea un método radiológico, un método serológico, puede ser una estrategia que nos va a ayudar a mejorar la exactitud diagnóstica de nuestra prueba, ¿no? Y aquí vemos cómo las áreas bajo la curva pues mejoran respecto a hacer el estudio, un solo estudio en forma aislada. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, los métodos no invasivos son una buena alternativa para la biopsia hepática, para evaluar la presencia o ausencia de fibrosis, y además nos puede ayudar a estadificarla, sobre todo discriminar etapas avanzadas de fibrosis, porque ya les comentaba y ya vimos en los estudios que las etapas más leves de fibrosis, pues ahí podemos tener mucha variabilidad. La elastografía de transición pues es equiparable al ARFI por shear wave de punto. Entonces, si tenemos una u otra es indistinto, las dos son eficaces. Si tenemos la elastografía de 2 dimensiones, pues parece ser discretamente más exacta que las otras dos. Y bueno, si tenemos resonancia, pues esa es de todas la más exacta, pero la menos costo disponible, ¿no? Y bueno, combinar los métodos, cuando queremos incrementar la exactitud de las pruebas, pues podemos usar un método serológico y un método radiológico que nos va a brindar mayor exactitud en la prueba que estamos evaluando. Muchas gracias.